Damos gracias a Dios por este tiempo, porque Él nos permite estar aquí una vez más en su casa. Hace 3 semanas, hermanos, estuvimos ah, abriendo un tema acerca del temor. No sé cuántos han estado aquí los 3 viernes con acerca del temor, y mirábamos que la palabra temor en la Biblia eh, está de 3 maneras. Hablar de temor no solamente hablamos de una cosa únicamente. Hablar de temor, dependiendo el texto y el contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué tipo de temor nos está hablando la Biblia. Y yo les enumeraba las 3 clases de temor, y empezamos hablando acerca de el temor a Dios. El temor a Dios, que significa reverencia, respeto a Dios, honrar a Dios. Pero fíjense cómo se escribe el temor a Dios. Lo que vamos a ver ahora es el temor de Dios. Se escucha igual, pero no es igual. Y ahorita vamos a ver por qué nada más cambia una parte, cambia todo el asunto. Cuando agarramos a Dios es respeto, reverencia, pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de miedo o terror. Y el último que también miramos fue el temor hacia los hombres, lo que nos pueden hacer. Y empezamos a dar ejemplos, a dar citas bíblicas. Ese lo agarramos el viernes pasado. Y ahora vamos a estar mirando el temor de Dios. Y quiero empezar con la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Incluso este versículo ya lo incluimos desde que empezamos el tema. Ahora vamos a finalizar sobre este asunto, este tema. Hebreos capítulo 10, versículo 31. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor con unos signos, hermanos. Tenemos que respetar los signos, las comas y los puntos. Eso es bien importante para poderle dar un significado a los textos. A veces leemos la Biblia y no se le entiende porque no respetamos los puntos, comas y signos. Aquí hay un signo, hermano, de admiración, de asombro. Y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. A través de este versículo, hermano, me voy a regresar al Antiguo Testamento para poder explicarte cómo era Dios, cómo era Dios en la antigüedad. Dios era llamado Jehová de los ejércitos. ¿Han escuchado esa frase? Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Porque las batallas, hermanos, se peleaban cuerpo a cuerpo. Las batallas eran de ganar o morir. Y yo les he explicado por qué peleaban. Peleaban territorio, peleaban tesoros, querían conquistar. Muchas veces un país, un imperio venía
y invadía la tierra de Israel y se llevaba a las mujeres, a los niños, se llevaba lo mejor, hablando materialmente, oro, plata, piedras preciosas, todo lo de valor. Y por tal motivo, los hombres invocaban el nombre de Jehová de los ejércitos, y era Jehová el que peleaba las batallas por ellos. No era la fuerza, no eran las armas, no eran las estrategias, no eran los puntos donde el pueblo iba a emboscar a sus enemigos. No era la mente humana el que iba a ganar las batallas. Y Jehová de los ejércitos estuvo en todo el Antiguo Testamento. Porque el que se metía con la niña de los ojos de Dios, hablando del pueblo de Israel, el que se metía con Israel, Jehová era el que peleaba por ellos. Cuando Moisés salió de Egipto con los más de 1 millón de personas que estuvieron por más de 430 años en la esclavitud bajo el régimen de Faraón, de los egipcios, Dios tomó a Moisés y le dice: quiero que saques a mi pueblo. Ustedes conocen la historia. Éxodo 3, ustedes conocen el llamado. Éxodo 12, ustedes saben que ahí se instituye la primera Pascua que el pueblo de Israel celebra antes de salir de Egipto. Y esa fue la primera y la última que celebraron ahí en Egipto, pero luego sale el pueblo. Pero no salió pobre, no salió lamentándose después de haber pasado más de 4 siglos en la esclavitud. Dice la Biblia que salen con todas las riquezas de los egipcios. Y Jehová de los ejércitos los llevaba sobre alas de águila. ¿Qué significa eso? Que iban seguros, iban protegidos, porque Jehová los estaba sacando de ese lugar, porque los iba a llevar a un lugar, al desierto primeramente, para que supieran temerle, supieran honrarle y supieran quién es Dios. Hoy mucha gente habla de Dios, pero en realidad no saben ni de lo que están hablando, porque no conocen a Dios, nunca lo han experimentado, nunca han tenido un encuentro con Dios. Israel escuchaba acerca del Dios de sus padres, pero nunca había tenido un encuentro personalmente Israel con Dios. Pero Israel, estando en la esclavitud, Israel practicaba todo tipo de idolatría, adoraba todo tipo de ídolos, porque si algo tenían los egipcios era muchos dioses. Ahora Dios los saca, pero el primer obstáculo, el primer problema que se enfrenta fue Moisés ante el Mar Rojo, con toda esa multitud. Tal pareciera que Moisés iba a quedar en vergüenza. Quizás los israelitas le habrán dicho: Moisés, ¿por qué no sacaste de allá nada más a morir aquí? Se me hace que tienes pesadillas, se me hace que ya tu mente divaga escuchando a un Dios que ni siquiera se puede manifestar, se puede mirar. Y mucha gente necesita tener, volteen para allá, de este lado todos. Mucha gente necesita tener un retrato, una imagen, para ponerle una veladora, para venerarlo, reverenciarlo. Y saben que aquí está Dios, saben que aquí es un lugar santo. Pero no es el caso con nosotros, porque sabemos que Dios no lo vamos a mirar, no lo vamos a pintar, a dibujar, que si tiene los ojos azules, los tiene café, si tiene el pelo rubio como el mío. No lo vamos a poner en una repisa, en un cuadro así. Nadie puede ver a Dios. Literalmente nadie, no hay hombre que pueda ver a Dios y que viva. Porque se imagina de la magnitud que estamos hablando, del poder de Dios. Ahora, Moisés ora a Dios estando enfrente del Mar Rojo, y Moisés ora a Dios y no aunque no dice textualmente, escrituralmente no dice la oración, lo que Moisés oró
o le pidió a Dios, pero le estaba pidiendo que los librara, porque tenían un mar rojo enfrente y detrás ya venía Faraón con su ejército. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara seca, un palo. No sirve para nada. Humanamente hablando, no sirve para nada, pero ese palo, esa vara seca, ahí había la manifestación del Dios todopoderoso, el Dios de los escuadrones del pueblo de Israel. Y Moisés, ya relajado, porque Dios ya le había aplacado sus nervios, su ansiedad, su desesperación, porque ahora ¿qué iba a hacer con un mar rojo y un ejército atrás? Iban a morir. Pero Dios lo calma y Moisés entiende el mensaje de Dios, que Dios los iba a liberar en ese día. Y luego Moisés, hermanos, les dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué? ¿Se saben esa parte? Estaréis tranquilos, tranquilos. ¿Ha visto usted cuando alimenta a un bebé de 8 meses, un año, cuando usted lo agarra en sus brazos y lo empieza a arrullar y le da su biberón y al final lo recuesta ahí porque ya se está durmiendo? Ese niño en su mente cuando se duerme no tiene ansiedad ni preocupación. No está pensando en los biles, hermano Ismael. No está pensando qué va a llevar de lonche para el trabajo. ¿Saben cómo está ese niño? Tranquilo, porque saben que papá y mamá están ahí a la defensiva por si alguien los quiere tocar. De la misma manera, Moisés entiende el mensaje de Dios y le dice, Jehová peleará por vosotros, papá peleará por vosotros, y ustedes como un nene, un niño, van a estar tranquilos. No se desesperen, no se alarmen, porque Jehová iba a pelear con ellos. Desde que sale Moisés de Egipto, el peregrinaje para poder llegar al monte de Dios, al monte Sinaí o monte Horeb, como usted le quiera llamar, monte Horeb y monte Sinaí es lo mismo, nada más que están escritos en dos diferentes idiomas. Horeb es en griego y el Sinaí es en el judío, en el hebreo. Ahora, se tardaron 3 meses, 3 meses, pero en esos 3 meses ya habían visto el milagro, cómo se había abierto el mar rojo. Cómo dice que Dios manda un aire y divide el mar. Y el pueblo pasa en seco, en seco. 3 meses le costó llegar a Sinaí. Y ahí en Sinaí Dios se iba a manifestar primeramente a Moisés y se iba a manifestar a su pueblo, a Israel. Y yo quiero que vayamos a una escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Y vamos a empezar aquí con Yello. Si tiene Éxodo 20, 18 al 20. Amén. Miren, hermano, llegaron a los 3 meses a Sinaí. Y ahí Dios empezó a escribir en tablas de piedra los mandamientos para su pueblo. Y cuando Dios hablaba, se escuchaban relámpagos, truenos. Y el pueblo de Dios escuchaba la voz de Dios. Imagínese usted, no sé quién ha visto la película de los 10 mandamientos. ¿Alguien ha visto la película de los 10 mandamientos?
¿Nadie? Donde está Moisés en la montaña recibiendo las leyes, ¿usted, hermana? Casi la mayoría. Es una película que acostumbran a ponerla en Semana Santa. Y ahí sale una voz como la voz de Dios, donde dice, no matarás, pero una voz potente. En el libro de Apocalipsis habla acerca de la voz de Dios como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de trompeta. Y ahí Dios estaba hablando al pueblo de Israel y Dios le estaba diciendo a su pueblo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eran los mandamientos que Dios quería establecer no solamente en tablas de piedras, en rocas grabadas, sino que Dios quería que esa inscripción fueran en los corazones. Pero el pueblo, hermano, me llama la atención porque el pueblo de Israel en el 19 dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. ¿Se imagina que Dios hablando, hermano? El pueblo tenía miedo, miedo de Dios. Y ahorita vamos a mirar, hermano, porque nosotros no debemos de tenerle miedo a Dios. No debemos de tenerle temor de Dios, sino que debemos de tener temor a Dios. Saber quién es Dios, cómo es Dios, qué puede hacer Dios, pero no debe de haber un terror, un miedo en nosotros cuando hablamos de Dios. Mucha gente, me atrevo a pensar, que va a la iglesia porque dice, yo voy a la iglesia porque yo no me quiero ir al infierno. Yo no quiero que Dios me mande al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Estamos muy equivocados. El hombre toma su decisión, el camino ancho o el camino angosto. Dios dio un libre albedrío para cada persona. Ahora, el pueblo tenía miedo, le tenían miedo a Dios, le tenían horror a Dios y le dijeron, Moisés, por favor, platica tú con Dios y todo lo que Dios te diga, que Dios no nos hable a nosotros directamente. Tráenos tú el mensaje, la palabra, porque no queremos morir. Era un miedo, hermano, de lo que era realmente Dios. Ahora, aquí hay una pregunta. El pueblo había escuchado que había un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El pueblo había escuchado por cientos de años que un día iba a llegar la liberación a ellos, pero pasaba el tiempo, pasaban los años y nunca llegaba esa liberación. Y el pueblo, mientras tanto, adoraba a otros dioses. Pero lo que me llama la atención es que en realidad, hermanos, en realidad los dioses que ellos adoraban tenían boca, pero no hablaban. Tenían oídos, pero no oían. Tenían manos, pero no palpan. Tenían pie y no caminan. Ojos y no miran. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de los dioses y hablamos del Dios verdadero. El Dios que se le tiene que guardar la mejor compostura, el mejor respeto. De saber que cuando Dios se enoja es porque nos va a corregir. Cuando Dios se enoja o a alguien de los mayores que estamos aquí, a alguien que pase de 40 años, ¿a poco ustedes no los corrigieron sus padres? Me recuerdo una vez, hermanos, me recuerdo una vez. Muchos dicen que yo soy el hijo consentido, pero no me considero de esa manera. Pero me recuerdo de una vez que mi padre sí me pegó.
Sí me pegó, hermano. Y ahorita la gente se asusta nada más porque le jalan la oreja al niño y que porque le van a hablar a la policía y que no se debe de hacer eso. Pero compare un niño, un joven de este tiempo con los jóvenes que fuimos antes y usted va a ver la diferencia. Mi padre, hermano, me dejó marcado la espalda. Y algo que recuerdo de él, cuando yo estaba llorando y sobándome, ay, ¿por qué a mí? O porque me porté mal. Llegó mi padre, hermano Ismael, y se sentó, así como está Biel, se sentó a la par mía y me puso su mano aquí y me dijo, ¿sabes por qué lo hice? Yo no le dije, ¿por qué me odias? ¿No me quieres? No. Me dijo, ¿sabes por qué lo hice? Porque te amo. La Biblia dice que corrijan con vara al muchacho. ¿Escucharon eso? Que corrijan con vara al muchacho, porque el día de mañana cuando crezca va a ser una vergüenza para el padre si se porta mal. Entonces nuestros padres no estaban tan errados, se apegaban a la Biblia. Volviendo a Dios, Dios al hijo que ama, castiga, corrige, disciplina, le llama la atención. Pero ustedes no van a ver a un papá literalmente, no lo van a escuchar o no lo van a mirar riéndose. ¿Verdad que no? Nuestros padres no, ay, mi hijo, qué suave la hiciste. A ver, vuelve otra vez a ensuciarte la ropa. Y ja, 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 jiji. No, los padres se ponían serios, rígidos. Les digo algo, Dios se pone de igual manera cuando nosotros nos portamos mal. Así es Dios. Como nuestros padres, así es Dios en ese sentido. Porque Dios no quiere, hermano. A veces es el problema que mucha gente que no lee la Biblia, cuando le viene un mal a su vida, luego, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? No, pues es que ya me trae el diablo. ¿Han escuchado eso? La culpa no siempre es del diablo, hermano. Cuando nosotros nos portamos mal, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, como tenemos un Padre tan amoroso y misericordioso, entonces se saca su cinturón y nos va a dar con su cinturón. Pero no es para destrucción. Mientras estemos en esta tierra, no es para destrucción, no es para nuestra perdición. Es para que nosotros nos alineemos, nos enderecemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no temer a un Dios vivo? El escritor a la carta a los hebreos habla y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mi pregunta que yo quiero que en esta noche reflexionemos y nos las llevemos en nuestro corazón. ¿Por qué no temer a un Dios vivo? Y voy a ir desarrollando, te estoy explicando cómo era Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías 66:1 y mi hermano Rodríguez lo va a leer. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Amén, hermano. Gracias, hermano. Miren, hermanos, este versículo es bien poderoso porque si nosotros, hermanos, miráramos y pudiéramos en el Espíritu contemplar a Dios, hermano, Dios es inmenso, es grande, es poderoso. Dios es eterno. El tiempo no lo puede detener. Dios es principio y Dios es al final. Al principio de la creación, al final de la humanidad, de la historia de la humanidad. Pero Dios siempre ha sido Dios.
siempre ha existido. Nadie creó a Dios. Dios no tiene abuelitas, como muchos por ahí dicen. Dios no tiene papá, hermano Manuel. Dios no tiene esposa. Porque ya ahorita los niños preguntan todas esas cosas, hermano. Los niños están bien avanzados, en serio. La explicación de Isaías 66:1 dice: yo soy un Dios inmenso, soy un Dios gobernador de todo y creador de todo lo que existe. Dios es eterno, el que siempre ha existido, el que no fue creado por nadie, el que no tiene principio ni fin. Ahora yo te pregunto, si tú eres una persona que observa y te gusta aprender, te gusta investigar, ¿en alguna ocasión han mirado hacia arriba y contemplado el cielo? Y ustedes se han preguntado de qué tamaño es el cielo. ¿De qué tamaño es el cielo? Infinito. Quiero que abramos nuestra mente, hermano, y estas palabras nos queden bien grabados, porque miren, Isaías 66 dice: el cielo es mi trono. Fíjense, si cuánto puede ocupar el espacio de una silla cuando una persona se sienta. Vean una silla. Imagínense por un momento, esa silla es todo el cielo para Dios. Dios puede ver las cuatro patas de la silla, de su trono, los cuatro lados. Dios puede ver el respaldo de su silla, pero nosotros no lo podemos ver porque el trono abarca lo que se llama el cielo. Entonces, ¿qué tamaño es Dios? Es mucho más de lo que nuestra mente finita puede alcanzar a comprender. No podemos medir el cielo. No lo podemos medir porque es inmenso. Si miramos al cielo y empezamos a contemplar de una orilla que no miramos dónde termina esa línea y empezamos a contemplar, se nos pierde la mirada porque el cielo no se puede medir en una mente humana. Bueno, para que se den una idea, el cielo es la silla de Dios donde está sentado. Todo el cielo es donde Dios se sienta. Y algo bien tremendo que luego dice que la tierra, ¿alguien sabe cuántos habitantes habitan en el planeta? ¿Cuánto? Es que me dicen, en el planeta. En el planeta, apúntelo si lo va a apuntar. Esto no se lo enseña ni en el UNN en la universidad. Y aquí lo agarra gratis. Hay más de 8,000,000,000 de habitantes en el planeta. Ahora yo quiero que entienda. Vean esto, hermano. Si ustedes juntan a toda esa masa de gente, ¿cuánto espacio va a abarcar? Fíjense, nada más por así decirlo. Entonces usted podrá contar aquí 1, 2, se pierde cuando va en 1,000 y voltea para allá, se pierde donde están 1,000. Hay más de 8,000,000,000 de habitantes en el planeta. Ahora, para que nuestra mente pueda captar lo grande que es Dios, ya dijimos que el cielo es ¿qué? El trono donde se sienta Dios. Todo el espacio que contemplan nuestros ojos y más allá todavía es el trono de Dios. Nada más para que vean
¿Qué tan grande e inmenso y poderoso es Dios? Y como todos, usted cuando llega, ¿verdad? Usted cuando llega del trabajo cansado y luego si la esposa le empieza a hacer ahí piojito para que se quede dormidito y descanse, entonces usted le dice, viejita, me pones un cojín en mis pies, me pones un cojincito para estar cómodo, me pones un banquito para levantar mis piecitos. Fíjense, donde Dios pone sus pies es el estrado que es la tierra. Aquí pone sus pies Dios. Entonces mi mente no puede entender qué tan grande es Dios, porque tenemos una mente finita. Ahora yo te pregunto, vamos a ir paso por paso. El profeta Nahum se expresó cómo era Dios. Dio ciertas características de cómo se manifiesta Dios. Y vamos a ver en el libro de Nahum capítulo 1, mi esposa me lo va a leer, capítulo 1, los primeros 1, 2 y 3. Déjenme primero les digo, 1, 2, capítulo 1, versículos 2 y 3, mi esposa lo lee, y luego el 4 y el 5, mi hermano Ismael, y luego mi hermana Raquel, el 6 y el 7 de Nahum. 1, 2 y 3. Y las nubes son el polvo de sus pies. Mi hermano Terán, si me puede leer los otros dos siguientes. Él amenaza, secar. Amén. Miren, hermano, en este versículo quiero explicar poquito algo. Los montes tiemblan delante de él, los montes tiemblan y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. ¿Qué es conmover? Alguien me dice en esta tarde, ¿qué es conmover? ¿Qué entiende usted por conmover? Como un temblor, como un temblor. Algo sorprendente, que tenemos una reacción de admiración, de asombro, nos conmovemos. Y Nahum decía que la tierra se conmueve a su presencia, se sacude a su presencia. La tierra se mueve a la presencia de Dios. Entonces, vea los poderosos versículos de cómo podríamos ver a través de la Biblia que es Dios. Mi hermana Raquel, el 6 y el 7.
Conoce a los que en Él confían. Entonces, muchas veces nosotros usamos esa expresión que dice, no te hagas pato. O sea, si no es como tú dices, no es así, no te hagas pato. Somos cristianos, somos cristianos. Si no vivimos conforme a lo que Dios dice, entonces nos estamos haciendo pato y a Dios no lo engañamos porque dice que Él conoce el 7, Él conoce a quién, a los que en Él confían, a los suyos, a los que son suyos. Y la Biblia dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en las mejores manos de un Padre amoroso, misericordioso, pero también un Dios que cuando se enoja hay que tener mucho cuidado. Seguimos. Este tipo de temor es el temor que debe de tener y esperar todo aquel que sabe quién es Dios y conoce sus mandamientos y aún sigue ignorando que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Hebreos 10:31 es uno de los versículos más graves hablando en la Biblia, donde cualquiera se conmueve y dice, ¿cómo? O sea, podemos caer en manos de Dios de dos maneras. Uno, podemos caer en manos de Dios y Dios puede otorgarnos misericordia, puede otorgarnos protección. Segundo, podemos caer en manos de Dios, pero no va a ser para misericordia ni protección, va a ser para una horrenda cosa, para un juicio. Dios es un Dios de juicio, su juicio es seguro y absoluto. Muchas personas piensan que ya una vez que aceptamos a Cristo Jesús, somos salvos y salvos para siempre. Es lo que muchas personas tienen en su mentalidad. Yo acepté a Cristo hace 30 años y se está congregando, hermano. No, no me estoy congregando. Leo la Biblia en mi casa y voy de repente por aquí, por allá, buscándole, pero no me estoy congregando. ¿Y qué es lo que en lo que usted cree entonces? No, pues es que yo ya soy hijo de Dios. Pero usted vive igual que el mundo, sí, pero es que la Biblia dice que Él ya pagó mis pecados, los que ya cometí, los que iba a cometer, y ahora ya soy salvo. Es la doctrina que se ha infiltrado en las iglesias. Es una doctrina adulterada, es una doctrina donde mutilan al cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, o sea, yo lo he dicho, él no tenía pelos en la lengua, él hablaba directamente, él confrontaba a la iglesia, confrontaba a personas individualmente y él les decía, todo aquel que traiga otro evangelio, todo aquel que no predique lo que yo les enseñé de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo me reveló, esa persona es anatema. Esa persona son perros que mutilan el cuerpo de Cristo. Qué feo se escucha. Pero sabían que un obrero fraudulento, hablando de pastores y predicadores y evangelistas, un obrero fraudulento, un pastor que no enseña la verdad, que consiente y apapacha el pecado, esa persona es un perro que no está advirtiendo al pueblo. ¿Usted compraría un perro bravo, un perro grande, bonito, barato, para que le cuide la casa, pero que sea mudo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo compraría? Porque no ladra, porque no le va a avisar cuando se va a meter el ratero, simplemente así. Y los pastores que no hablan del pecado, que no lo gritan, que no lo expresan, son perros mudos, tienen miedo, no sirven para nada. Pero un día todos los pastores, todas las iglesias daremos cuenta, los maestros, los predicadores, hermano Esteban, los líderes de jóvenes, los que ponen los videos en la cama, los que están en la puerta. Un día daremos cuenta a Dios. Y yo voy a ser el primero. Pase el pastor de Maná Celestial presente. Y luego, después, y usted, ay, ojalá que le vaya bien. No, 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 aquí no haga changuitos, ni cruz, ni nada.
porque hay un libro en el cielo donde se está escribiendo todos los días lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Si usted cree que es salvo, cuide su salvación, practique la justicia, viva en santidad, congréguese, ame a su hermano, porque si no hacemos estos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y un día, hermano, un día, si morimos y todavía no viene Cristo, no vamos a despertar en el arrebatamiento. Vamos a despertar en el último juicio, el juicio del gran trono blanco, pero solamente para que se nos lea la cartilla. El versículo 26, vamos rápidamente otra vez a Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ahorita, hermano, si usted tiene una pregunta, algún comentario, quiere añadirle algo, ahorita con toda la libertad, confianza, vamos a escucharlo. Hebreos capítulo 10, vamos a mirar desde el 26. Hay un encabezado que en muchas Biblias viene poquito cambiado, pero al final de cuentas da lo mismo. Mi Biblia dice, el justo vive por fe, desde el 26. ¿Cómo dice su Biblia? Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? ¿Cómo? Yo se los he explicado, hermano. Miren, si usted se sube al freeway, pero si usted no ve ningún anuncio de cuánto debe de manejar ahí, entonces el policía lo único que le puede decir, que tenga cuidado, que le baje a la velocidad, pero no le puede poner un ticket. Pero no vayan a malinterpretar y se vayan a subir mañana. No, pues que el pastor Raúl dijo que no. Estamos suponiendo que si no hubiera advertencia, letreros en las carreteras, se imagina, hermano, si no hubiera reglas aquí en la tierra, en los semáforos, nadie los respetara. Si de por sí, como estamos viviendo, con reglas, con leyes terrenales, ahora imagínense que no hubiera leyes terrenales, ¿cómo viviéramos? ¿Cómo vive el mundo sin las leyes de Dios? ¿Cómo vive el mundo sin las leyes de Dios? Si aún dentro de la iglesia los cristianos pecamos deliberadamente. Y ahorita lo vamos a explicar. Teniendo la ley de Dios, teniendo el consejo, teniendo el conocimiento de lo bueno y de lo malo, aún así, hermano, no nos detenemos. Estamos pecando deliberadamente. El versículo 26, pecar voluntariamente significa que voy a ofender a Dios. Ofendo a Dios. Si usted pone reglas en su casa y usted dice, aquí la televisión, ¿cuántos tienen tele? Si usted dice en su casa, aquí la televisión se apaga a las 10 de la noche. Fíjense, usted como padre dice, la televisión se apaga a las 10 de la noche. Se sirve el desayuno a las 8 de la mañana. Se sirve la comida a la 1 de la tarde y se sirve la cena a las 7 de la noche. Usted como padre ya puso sus leyes. Y si usted ve a los hijos que hacen todo lo contrario, ¿cómo se sentiría usted, hermano Manuel? Decepcionado. Usted, hermana Rita, ¿cómo se sentiría? Decepcionada. Dígame algo más, otra palabra. Tristes. Usted no, claro, también entra el enojo, pues si no somos invisibles, somos de carne y hueso. Alguien más, ¿cómo se sentiría de los padres que ponen leyes en su casa? Se apaga la tele a las 10. No se brinca en la cama, no se brinca en la cama con zapatos ni en los muebles. ¿Cómo se sentirían ustedes? Burlados, ofendidos, han faltado al respeto, faltaron a mi honor, tomaron mi nombre muy en poco. Fíjense, pónganle cuidado al 26. Pecar voluntariamente. Yeyo, tú sabes lo bueno y lo malo. Tú sabes que si tú ahorita
te acostaras con una mujer sin estar casado, tú sabes que eso es una ofensa para Dios. Pero si tú lo haces, lo vas a hacer voluntariamente, ofendes a Dios. Pecados como estos, hermanos, pecados como estos, los hacemos sin pensar. No nos detenemos. ¿Saben por qué no nos detenemos? Porque, a ver, Adviel, ven para acá, tú que estás bien al tote. Ven, Adviel. Ponte aquí, mira, mirándome. ¿Quién está más alto, yo o Adviel? Yo, ¿verdad? Gracias, hermano. Ah, esos son de los míos. Mire, vean lo que me lleva Adviel. Entonces, cuando yo soy un humano y podríamos decir, Adviel es Dios. Cuando yo peco sabiendo lo bueno, a ver, ponte a mi estatura, agáchate poquito. No, no, no exageres. Ahí, ¿verdad? Entiendan lo que le quiero decir. Ponte a mi estatura, mijo. No te canses, eres joven. Miren, está mi estatura. Cuando yo peco sabiendo lo bueno, yo le estoy diciendo a Dios, estamos del mismo tamaño. ¿Sí me entienden? Gracias, Adviel. Ahorita pasas por tu premio ahí a la oficina. Cuando yo peco, sabiendo lo que hay en la regla, en el instructivo de Dios, cuando yo peco y no reflexiono, no me detengo, yo le digo a Dios, estás de mi nivel. Al rato nos arreglamos. Con unas lagrimitas, 100 Ave Marías y se arregle el asunto. ¿Saben que eso no funciona? Yo no sé si usted lo sabe, eso no funciona. Si usted está casado y si usted ahorita se le hace poco, no vino la hermana, no vino el hermano, se le hace poco andar coqueteando por ahí o intercambiando con un hermano, una hermana, números telefónicos, así se empieza y al rato se termina en pecado. Eso ofende ¿a quién? A Dios. Porque estamos pecando voluntariamente. Y vamos a seguir mirando el versículo 26. Pecar voluntariamente significa que voy a ofender al Dios vivo. Es planear el pecado. ¿Alguien ha organizado una fiesta? Levante su mano. ¿Alguien ha organizado una fiesta al nieto, al hermano, al tío, al abuelito, al perro, al gato? Mi esposa, 2 por año para mí. ¿Qué tal? Qué bien me porto. Gracias, mi amor. ¿Alguien más por aquí ha organizado una fiesta? ¿Verdad que usted no dice, ay, mañana es el cumpleaños del viejo y no la organicé? No, usted ya cumple años en diciembre y el 2 de enero usted ya está planeando su cumpleaños porque quiere que todo salga a la perfección, que el mariachi venga bien arregladito, que el pastel no venga intacto, que los invitados sean invitados de honor, todo, hermano, todo. Escoge el color, escoge todo lo que a él le gusta. Porque usted lo está planeando, lo está organizando. Pecar voluntariamente es planear el pecado, planear la maldad, planear la ofensa a Dios. Ahorita vamos, si no lo tienes planeado, mándenme. Ahorita vamos para allá, bien, no te me adelantes, Jadiel. Ahora, pecar voluntariamente, te lo repito, dice, significa que voy a ofender al Dios vivo. Es planear el pecado, pensarlo y llevarlo a cabo. Cuando el diablo te mete una idea, un pensamiento, el diablo te tira un dardo, entonces tú le dices, bienvenido, yo lo sé manejar, yo lo puedo controlar. Hijo, mujer, hombre, para con la pornografía, yo lo sé controlar, yo sé cuánto puedo y cuánto aguanto. Para con la pornografía. No seas así, para, ahorita que estás a tiempo. Al rato, hermano, al rato ya nos echa un vistazo, al rato ya es un adicto a la pornografía. Y eso que se acarrea males, destruye matrimonios. Es que una no es ninguna, párale, porque al rato vas a terminar como un borracho. Y si te enumerara los pecados, hermano,
se empieza con poquito. El diablo empieza jugando con uno y al rato, el diablo, dijo un hermano, un pastor, el diablo te mete a un cuarto lleno de luces de colores. Y entonces cuando tú entras al cuarto lleno de luces de colores, empiezas a hacerle así. Y cuando buscas al diablo, el diablo ya se salió y te cerró la puerta porque te dejó metido en ese vicio. Así es el enemigo. Pecar, hermanos, voluntariamente es ofender a Dios. Pero ¿qué con lo que dijo Adviel? Porque somos de carne y hueso. Eso se llama accidentalmente. Eso se llama un tropezón, un desliz que tú no lo planeaste, no lo pensaste, no te acostaste meditando en lo que ibas a hacer el día de mañana. Todos, yo creo que la mayoría hemos tenido ese tropezón, ese desliz, hemos cometido algo por accidente donde ofendimos a Dios, donde ofendimos a las personas que nos aman. Si usted se fija, son dos asuntos muy diferentes. Es el mismo asunto, pero diferente. Tú puedes hacerlo y planearlo. Ahí estás mal delante de Dios. A todo mundo defraudaste, principalmente a Dios. Pero cuando tú vas con tu vida ordinaria, llevas una vida de cristiano, el diablo te va a buscar, porque Pedro dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Créeme que si tú lees la Biblia, te congregas, ayunas, cantas, oras, si tú amas a tus hermanos, si tú amas a tu familia, si tú buscas el bienestar, la paz con todo el mundo, aunque te vean mal, te critiquen, no te quieran, pero si tú de verdad eres un hijo de Dios, nacido de Dios, el diablo te va a buscar. Si Dios tiene propósito para nuestra vida, el diablo nos va a buscar para tirarnos de una o de otra manera. Jesús le dijo a Pedro, el diablo no es tonto, hermano. El diablo no busca a los tibios. El diablo no busca, decía mi papá, a los sancochados, hermano. El diablo busca a los que están metidos y toman las cosas en serio. El diablo no es tonto. El diablo no llegó y le dijo a Jesús, oye, pues me prestas a Judas, ¿no? ¿Verdad que el diablo no le pidió a Jesús, no pidió a Jesús que le prestara a Judas para experimentar con Judas, para probar con Judas, a ver cuánto Judas amaba a Dios? Tampoco llegó a decirle a Jesús, préstame a Tomás, porque Tomás no creía, no tenía fe. Lo que te quiero decir y te quiero transmitir en esta noche es que el diablo no busca a cualquiera, el diablo busca a alguien que sabe que tiene propósito, que sabe que Dios lo va a usar y lo va a levantar. Entonces el diablo busca de una o de otra manera arruinarle la vida. Le pidió a Pedro, porque Pedro iba a ser un impulsor del evangelio a los judíos. Pedro no es el que tiene la llave del portal del cielo, como muchos lo han interpretado. Pedro era un líder nato, con ese coraje, ese empuje, esa característica de atrabancado. Dios iba a usar todo eso para el reino de los cielos. Pero el diablo no le pidió a Judas, ni a Tomás, ni a nadie más. Le pidió a Pedro. Porque sabiendo que si Jesús iba a morir y destruía a Pedro, posiblemente, vamos a verlo desde la perspectiva del hombre, posiblemente no hubiera Pentecostés, posiblemente no hubiera empezado la iglesia primitiva como se empieza narrando en el libro de Hechos, porque Pedro fue el que inició en el día del Pentecostés. Ahora, ¿por qué te digo que son dos cosas diferentes cuando pecamos voluntariamente y cuando es un tropezón accidentalmente? Porque yo no me puedo sentar aquí en esta silla y decir, ahorita me voy a ir al carro y me voy a ir con los ojos cerrados, corriendo, es más, me voy a ir corriendo. Y en lo que llego de aquí al carro, quiero quebrarme la nariz tropezándome y quiero pegarme en los dientes y que se me caigan todos. No, yo no lo estoy planeando. Nadie planearía eso. Usted no planearía el día de mañana. Voy a ir a mi trabajo y quisiera que mi patrón me corriera y quisiera que mi patrón me echara a la migración. ¿Verdad que usted no va a planear eso? Esas cosas son accidentales. Hay dos cosas que nosotros como cristianos debemos de entender.
Dios no ignora nuestros actos. Dios no ignora nuestros pensamientos. Dios está al control de todos. Y usted dirá, bueno, ves que ya la hice una vez y nada me pasó. Vuélvalo a hacer. Y verá que tarde que temprano Dios nos va a traer a juicio. ¿Por qué no temerle a un Dios de esta magnitud? Si tú veneras a Dios, lo respetas, no tienes por qué tener miedo. Y cuando se presente la tentación, el pecado, tú detente y vénsela en el nombre de Jesús. El versículo, el versículo 27 dice, es inevitable todo aquel que conociendo la verdad juegue y se burle diciendo, Dios es amor. Estamos en tiempo de gracia, Dios es amor. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Acaso es una pregunta? ¿Dios está ignorando nuestras acciones, nuestros pensamientos? Dios no los ignora. ¿A quién estamos engañando? Posiblemente engañamos a la iglesia, posiblemente engañamos al vecino, pero nosotros somos los más afectados porque nos estamos engañando nosotros, nos estamos metiendo a un túnel que no tiene salida. Y al final del túnel nos vamos a encontrar con este Dios que echaba relámpagos y truenos y el pueblo tenía miedo y el pueblo podía morir. Dios es amor y ¿cómo mandaría al infierno a su creación? ¿Han escuchado eso? Esta secta dice, es que no hay infierno. No hay infierno, no hay un lugar de tormento. ¿Cómo un padre amoroso expresándose del Dios vivo? ¿Cómo un padre amoroso va a mandar a sus hijos al infierno? Y todavía, hermano, son tan estratégicos que les enseñan cómo responder, cómo actuar. Y todavía dicen, ¿a poco tú tienes hijos? Sí, tengo 5. ¿Y a poco tú mandarías a uno de tus hijos al infierno? ¿Verdad que no? Porque es tu hijo. Se porte como se porte. Bueno, ese es el pensamiento humano, pero Dios no piensa como nosotros. Dios es santo, es justo y es verdadero. Aquí miramos, aquí miramos que viene un juicio, primero, para el que rechazó a Cristo. A todas las personas que usted le habló acerca de Cristo y lo rechazaron, no quisieron nada en vida, saber nada del Dios vivo, nada de la religión, nada de Biblia. Un día ellos van a caer en manos de un Dios vivo, pero no para misericordia ni salvación, sino para juicio. Y para la iglesia, para todo aquel que piense que es salvo y salvo para siempre y sigue practicando cosas del mundo, para esa persona también un día va a caer en manos de un Dios vivo. Yo podría decirle algo en esta tarde. Si Adviel se metiera en un problema, Adviel nos tiene a nosotros. Nosotros los vamos a defender, vamos a meter las manos al fuego por él. Tiene su tío que es policía, su hermano que es policía, pueden meter las manos al fuego por Adviel. Tu cuñada es policía, Sara también. Lo pueden defender. A lo mejor ellos como tienen un rango en la policía, pueden contratar al mejor abogado para que defiendan a Adviel. Pero yo te pregunto en esta tarde, Adviel, ¿y qué si ofendes a Dios y pecas contra Dios? Y si caes en manos de un Dios vivo, ni los policías, ni los pastores, ni la iglesia, nadie te va a defender, porque caíste en manos de un Dios vivo. Yo podría ser el ejemplo con cada uno de ustedes. Ese ejemplo me lo aplico yo personalmente. Soy el principal. Como pastor soy el principal. Mi esposa también es principal. Debemos de guardar nuestro testimonio. Debemos de conducirnos. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Tenemos que conducirnos.
No es que mi tío es licenciado, abogado, doctor o yo no sé. Sí, posiblemente te pueden prestar dinero y te pueden ayudar, pero caer en manos de Dios, ni el diablo te puede ayudar, porque el diablo no es nada delante de Dios. Por eso, hermanos, antes de que usted sea parte de la verdad, que se aleje de la iglesia, que se aleje del evangelio de Cristo, antes de que usted peque voluntariamente, recuerde que un día, no muy lejano, podremos caer en manos no del Dios de amor, ni de misericordia, ni de tolerancia, porque Dios no tiene tolerancia. Al pecado Dios le llama pecado, a lo santo Dios le llama santo, a lo negro negro y a lo blanco blanco. ¿Cómo dice ese dicho? Al pan pan y qué. Es que yo nunca fui católico. ¿Es católica esa expresión? No. Bueno, yo no sé. Al pan pan y al vino vino. Pregunto en esta tarde, ¿alguien entendió? Alguien que no haya entendido, levante su mano. Alguien que no haya entendido. Y le empiezo explicando desde el principio. Ah, no te conviene, ¿verdad? ¿Quién no entendió, hermano? Entonces, si le entendieron, puedo hacer preguntas. O alguien que quiera añadir un comentario y que diga, hermano, es que yo estuve en aquella iglesia y en realidad, o sea, el pastor lo explicaba de otra manera. Pues que a lo mejor lo explicaba de esa manera para hacerte sentir bien y para que no te fueras de la iglesia. Pero saben que nosotros, hermanos, no estamos para hacer sentir bien a la persona. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted, hermano, si usted no tuviera papeles? Inmigración anduviera haciendo un recorrido por aquí. Y yo sí tengo papeles, soy el único que tengo papeles aquí. Y que yo ya sé que migración lo va a estar esperando ahí en la puerta. ¿Qué pensaría usted de mí si yo no le advierto el peligro que corre usted, que corre su vida? Yo lo sacaría por la puerta de atrás y patitas, ¿para qué te quiero? Ándele, corran, sálvense. Bueno, la idea que quiero transmitir es, hermanos, yo lo he dicho siempre, yo enseño, yo predico por la gracia de Dios. Y libre me dio el usar este lugar para hablar de alguien en especial. Yo no acostumbro eso. Así que en esta tarde, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere comentar? Ya terminé el estudio, ahora vamos a...